Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de trail running desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, entrenamiento en zona 2, que es cómo entrenarla, con qué objetivo. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Como he dicho, el objetivo es hablar sobre la definición de esta famosa zona 2, hablar de cómo podemos trabajarla y con qué objetivo. Ese es el objetivo y para responder a estas cuestiones vamos a apoyarnos en un artículo que ha salido recientemente, año 2025, y que firman 14 expertos, son tanto investigadores como buena parte de ellos son también entrenadores y en especial de ciclismo profesional. Y como digo, estos 14 expertos han alcanzado un consenso sobre cómo podemos entender la zona 2, qué métodos servirían para trabajarla y qué adaptaciones fisiológicas cabría esperar de dichos trabajos. Pero se ha publicado también un artículo, en este caso es un estudio científico, o sea, no una opinión experta, sino un estudio en 50 ciclistas de buen nivel, chicos y chicas, y en este caso se ve que, como enseguida veremos con más detalle, según cómo exactamente definamos la zona 2, pues vamos a poder ubicarla en un modelo de 5 zonas de pulso en un sitio u otro, o si utilizamos un modelo de 5 más 2 zonas de potencia, o en nuestro caso en la carrera a pie de ritmo, pues según la definición precisa que utilicemos de esta famosa zona 2, pues podría quedar ubicada en un punto u otro del espectro de frecuencias cardíacas o de ritmo potencia, según, ya digo, el parámetro de carga interna, externa que utilicemos y según la definición concreta que hagamos de zona 2. Venga, vamos al lío. Este es el primero de los artículos, como digo, son 14 expertos, son 14 investigadores y también en su mayoría entrenadores de ciclistas profesionales. Se llama ¿Qué es el entrenamiento en zona 2? Punto de vista experto en definición, métodos de entrenamiento y adaptaciones esperadas. Dos de los autores, el primero y el último, Sebastián Schitko y Aitor Biribay, plantean estas tres cuestiones, se las envían al resto de firmantes del trabajo y las preguntas son: ¿cómo defines el entrenamiento en zona 2? ¿Cuál es tu método preferido para trabajarla? ¿Qué adaptaciones fisiológicas buscas con esos trabajos? Y hacen una síntesis de todas las respuestas y lo que encuentran es lo que os muestro a continuación. Respecto a la definición, todo el mundo está de acuerdo en que sería una intensidad por debajo del primer umbral ventilatorio o primer umbral de lactato y como etiqueta verbal asociada, pues sería una intensidad cómoda. Si hablamos de frecuencia cardíaca máxima, esta zona 2 se ubicaría entre el 67 y el 82% de tu frecuencia cardíaca máxima. Como veis, es un rango bastante amplio. Respecto al patrón respiratorio, pues podríamos conversar, podríamos mantener una conversación mientras nos ejercitamos a esta intensidad. Y respecto al lactato, pues hablaríamos de entre 1 y 2 milimoles de lactato, que de nuevo aquí el rango es relativamente amplio. Todo el mundo está de acuerdo en que está por debajo de primer umbral, sea ventilatorio, sea lactato, pero es verdad que esto es un rango, puede ser un poco amplio. Respecto a cómo trabajar, pues sobre todo se haría a través de trabajos continuos, pues 2 horas de bici, más de 2 horas de bici. Ya digo que en este artículo se están centrando en el ciclismo, aunque podríamos trasladarlo con ciertas adaptaciones a otros deportes de endurance. Si fuera a correr, yo creo que sería menos tiempo, pues hora y cuarto, cosas así. Ese es el método preferido, el método principal, pero cabría
introducir descansos en zona 1, o sea, de una intensidad aún más baja, en ratio 5:1. Entonces, si pensamos en una hora, pues 5:1 sería 50 minutos en zona 2 y metes 10 minutos de zona 1 para regresar a zona 2, pues la siguiente hora, 50 minutos, luego 10 minutos de zona 1 y quizá una tercera hora. Y gracias a esos descansos, pues vas a poder mantenerte, por ejemplo, si hablamos de pulso, en los rangos asociados a zona 2 y no pasarte. O sea, sería un truco, si queréis, eso de meter descansos en ratio 5:1 en zona 1, pues sería un truco para prevenir el cardiac drift, el desacople, decoupling, llámalo como quieras. Y una tercera manera de utilizar la zona 2, pero en este caso sería, digamos, secundaria, es cuando haces trabajos de alta intensidad, o sea, de zona 4 o zona 5, pues los descansos se harán en zona 2. Entonces, por ejemplo, si lo llevamos a la carrera de montaña, pues si haces 3 subidas de 15 minutos en zona 4, pues podrías bajar tranquilamente en zona 2 hasta la base de la cuesta y repetir ese climb o esa subida threshold. Y en este caso, bueno, yo no me preocuparía ni por qué exactamente vayamos bajando de la cuesta en zona 2, porque seguramente el pulso caiga aún más abajo. Tampoco me preocuparía que la ratio fuese 1:1. Claro, si hemos subido por 15 minutos, deberíamos estar bajando por 15 minutos, o si nos cuesta menos bajar, después esperar el margen correspondiente en la base de la cuesta. Bueno, si es zona 5, pues por ejemplo un 5 por 4 minutos, pues lo mismo. Descansaríamos 4 minutos en zona 2. Respecto a las adaptaciones, veis ahí la figura de la izquierda, habría adaptaciones centrales, pues veis ahí el sistema cardiorrespiratorio y el sistema nervioso, y habría adaptaciones periféricas. Este conjunto de expertos, este consenso experto, pues dice que prioritariamente o el foco serían las adaptaciones periféricas, es decir, masa y función mitocondrial y también pues, la capilarización, las enzimas transportadores que posibilitan esa función mitocondrial. También reconocen que se puede conseguir lo mismo, esas adaptaciones periféricas mitocondriales, con otros trabajos, por ejemplo, con la alta intensidad. Como he dicho más de una vez, realmente todo lo trabaja todo. Todos los tipos de trabajo producen todo el rango de adaptaciones. Lo que pasa es que zona 2, pues específicamente o más específicamente, mejoraría estas mitocondrias y seguramente pues trabajos de alta intensidad pues mejorarían el sistema glucolítico, también quizá tendrían un mayor énfasis en estas adaptaciones centrales. Bueno, todo lo mejora todo, pero lógicamente la zona 2 mejorará nuestra zona 2, zonas 4 y 5 mejorarán nuestras zonas 4 y 5. El otro artículo también de 2025, ya he dicho, es un estudio o es un experimento en 30 más 20 ciclistas de buen nivel, y digo 30 más 20 porque son 30 chicos y 20 chicas, que van a realizar distintos tests incrementales para determinar ciertos valores y para lograr ubicar la dichosa zona 2. Vamos a verlo con más detalle. Vale, como veis ahí, en promedio los chicos tienen 56 mililitros kilo minuto de V2 max, las chicas 51, o sea que los chicos, bueno, tendrían cierto nivel de entrenamiento, sí, y las chicas más aún. Bueno, van a hacer un test en rampa, en ese caso, para obtener valores máximos, tanto de volumen de oxígeno máximo, VO2 max, como de pico de potencia. Y después van a hacer un test submáximo, no en rampa, sino por escalones. En ambos se va incrementando la intensidad, pero en el primero se va incrementando
con frecuencia, son pasos muy cortitos, cada 30 segundos se va aumentando la resistencia para alcanzar valores maximales. En el otro caso, son escalones de 3 minutos y ahí se quiere ver, digamos, el comportamiento a distintos niveles submáximos. Vale, lo que se ve es que respecto de nuestra frecuencia cardíaca máxima, según cómo definamos exactamente la zona 2, se va a ubicar a un porcentaje u otro de esa frecuencia cardíaca máxima. Si, por ejemplo, hablando de lactato, si pensamos que el primer umbral de lactato es más 0,5 milimoles litro respecto de la línea base, pues eso sería el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Si pensamos que el primer umbral de lactato son los 2 milimoles famosos de lactato, 2 milimoles litro, pues ahí ya sería más bien un 82% de la frecuencia cardíaca máxima. Si pensamos que nuestro primer umbral se define por la ventilación, en este caso el volumen de CO2 expirado, pues también en torno al 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima estaría el umbral ventilatorio 1. Si pensamos que la zona 2 es nuestro Fatmax, es decir, la intensidad donde alcanzamos el pico de oxidación lipídica, o sea que estamos oxidando más gramos por minuto de grasa para obtener energía, pues ahí sería algo menos del 80% de la frecuencia cardíaca máxima, pues quizá más 75%. Entonces, la zona 2 podría ser 2 milimoles de lactato, podría ser 1,5 milimoles de lactato, podría ser línea base del lactato más 0,5, podría ser el primer umbral ventilatorio, podría ser el Fatmax. Claro, según cómo concibamos la zona 2, pues va a ubicarse en un porcentaje u otro nuestra frecuencia cardíaca máxima. Y esto cuando queramos establecer las zonas de pulso en el reloj, si es la medida que utilizamos como monitorización de la intensidad, pues si el reloj nos pide introducir frecuencia cardíaca máxima, pues y luego a partir de porcentajes arbitrarios de esa frecuencia cardíaca máxima fija las zonas, pues tendremos que mirar, porque igual nuestra marca de reloj pues considera que nuestro zona 2 está al 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Pues en ese caso no coincidiría con este estudio. Por ejemplo, mi frecuencia cardíaca máxima es 180 pulsaciones por minuto. El 80% de eso sería 144 pulsaciones por minuto. Entonces, por ejemplo, os puedo decir que Coros sí que me lo fija ahí, en ese entorno, 144, 145. Pero os puedo decir que Suunto me lo pone a 135. O sea que Suunto sería más bien mi Fatmax, pero Coros sería mi VT1, mi umbral ventilatorio 1, o mi línea base de lactato más 0,5 milimoles litro, o mis 2 milimoles de lactato. En el mismo estudio, si tomamos como referencia o como valor ancla el porcentaje de el pico de potencia obtenido en el test en rampa, ese cuyos incrementos eran muy rápidos, pues aquí más bien respecto de nuestra potencia máxima obtenida en un test, si queréis, de consumo máximo de oxígeno, pues sería más bien el 55% de eso. El 55% de eso. Vamos a llevarlo a números más concretos, que no sé si sería el equivalente esa potencia máxima en test incremental en rampa en bici ergómetro, no sé si el equivalente sería un test BAM en carrera a pie, que ya sabéis que es hacer un 2000 metros a la máxima velocidad sostenible durante 2000 metros. Y en ese caso yo tengo
3 minutos 20 el kilómetro, me sale en un test BAM de 2000 metros. El 55% de eso sería un ritmo de 6,05 el kilómetro. Que sinceramente, si volvemos al pulso, a 144 pulsaciones por minuto, yo puedo estar corriendo mucho más rápido que 6,05 el kilómetro. También en el estudio toman como valor ancla o valor de referencia el pico de potencia obtenido en el test incremental por escalones, que no sé si aquí, salvando mucho las distancias, quizá podría ser el equivalente, por ejemplo, al test de Joe Friel para establecer el segundo umbral, que Joe Friel recomienda correr durante 30 minutos a la máxima intensidad sostenible durante 30 minutos y tomar los últimos 20 minutos. Y ahí podrías tomar la frecuencia cardíaca media en esos últimos 20 minutos de un esfuerzo de 30 a tope, o podrías tomar el ritmo. En mi caso, el ritmo asociado a un test de 30 minutos, bueno, realmente mi ritmo 10K es 3,45 el kilómetro y como veis aquí el primer umbral, sea de lactato o sea de ventilatorio, pues más o menos estaría al 70% de esa velocidad 10K. En mi caso, entonces sería 5,20. 5,20. O sea que esto es bastante más rápido que los 6,05 que nos salían antes. Conclusiones. Conclusiones. He puesto ahí objetivo. No, quería decir conclusiones. El panel de experto está de acuerdo en que la definición de zona 2 sería eso, por debajo del primer umbral, sea ventilatorio, sea de lactato. Estaría de acuerdo en que principalmente o preferentemente lo vamos a trabajar con, si queréis, tiradas largas. Y el objetivo sería principalmente adaptaciones periféricas, todo lo que tiene que ver con la maquinaria mitocondrial. Ahora bien, puedes pensar eso, que puede ser el umbral de ventilatorio o de lactato, y este último puedes definirlo como línea base más 0,5 milimoles, puedes definirlo como 1,5 milimoles litro, puedes definirlo como 2, o incluso puedes pensar que el primer umbral realmente es el Fatmax. Claro, según esa definición, pues puede estar a un porcentaje u otro, y además un porcentaje u otro de qué, de tu frecuencia cardíaca máxima, de tu velocidad en un test BAM, de tu velocidad en un test tipo Joe Friel. Bueno, pues según el parámetro que utilices como valor ancla, según la conceptualización que hagas del primer umbral, pues habrá diferencias. Bueno, espero haber aportado información útil o como mínimo pues hacernos eco de estas dos publicaciones recientes, recién salidas del horno. ¡Hala, a pisar sendas!